¿Has tenido alguna vez miedo en publicar algo? Si publico esto, puede ser que no le guste o a una tecnológica o mismamente pues, a un grupo de comunicación, por ejemplo. Ahora mismo para ti estamos en una crisis de periodismo, de información, no de información, de periódicos o de empresas de No, hay una crisis de modelo de negocio y de audiencias que es más virulenta que ninguna otra. ¿Tú crees, sí? Sí. Digo a nivel estructural de industria, o sea, porque la inteligencia artificial no es un hype, esto no va de modas. Google, para combatir la ola creciente de ChatGPT, tuvo que montar sobre los tradicionales enlaces azules una inteligencia artificial que coge todo el contenido de Internet y te responde en varios párrafos. Esto de cara al usuario está muy bien, pero ¿cuál es el problema? ¿De quién es ese contenido? Nuestro. Ahí lo que está haciendo Google es romper el pacto. Las noticias se las dábamos gratis a cambio de impacto publicitario. Brutal, ¿no? No puedes ir en contra de la plataforma. Claro. Tienes que hackear la plataforma. Los medios locales que no estén optimizando contenido para Discover ahora mismo y no entren en la ola del 100% de Discover, en un año cierran. Los medios locales son el Google del barrio. Si un periódico local consigue ser el Google del barrio, ese medio sobrevivirá. Yo no estoy ni a favor de Google ni en contra del SEO. Yo lo que digo es que la prensa de este país o los medios de este país están compitiendo entre ellos cuando realmente el gran enemigo no es tu rival. Muy buenas Open Hosters, bienvenidos a un nuevo Open Podcast. Yo soy David Martínez, CEO en OpenHost, y hoy tenemos entrevista. Tenemos una entrevista espectacular de alguien que conoce de primera mano el periodismo, los grandes grupos mediáticos de España. Es más, podría decir que hasta incluso puede hacer una radiografía de lo que está pasando en la actualidad e incluso ver un poquito más allá, hasta los 6 meses, un año de lo que va a pasar en este sector tan apasionante. Quédate hasta el final del vídeo porque esta persona nos va a contar qué es lo que las grandes tecnológicas están preparando y cómo de una manera o de otra están influyendo en este sector del periodismo digital. Quiero dar la bienvenida a David González Torres. Economista, periodista, tienes ahí una doble formación muy interesante. ¿Qué fue ahí el momento que dijiste, no es que los números me aburran, pero me gusta el periodismo? Papá, quiero ser periodista. ¿Cuándo fue ahí el momento? Fue una cuestión bastante tardía. Quiero decirte, yo estudié empresariales, cuando acabé empresariales estudié económicas, desarrollé la profesión de economista en una asesoría fiscal, pero fue un poco por casualidad porque en mi isla, en Tenerife, no existía la carrera de periodismo per se, sino tenías que hacer una diplomatura, una licenciatura previa hasta poder acceder a los 2 últimos cursos de periodismo. Ajá. Lo único que luego, de manera tardía, vi que había una posibilidad aquí en Madrid de estudiar periodismo en 2 años, no en una carrera de 5 años. Ahora las carreras son de 4, de 3, antes eran de 5 y eso era inviable. Y aproveché la ola, me vine a Madrid, estudié periodismo y que era lo que yo consideraba y considero que es mi vocación, y ahí sigo. Tu vocación, qué chulo. Pero si te das cuenta, incluso, fíjate bien, conozco a periodistas que primero han hecho un ciclo o la carrera de informática o de otras especialidades, incluso humanidades, historia, y luego se han reconvertido para periodismo. Es curioso, pero yo eso no lo recomiendo, yo ¿no? Lo recomiendo al revés. Es decir, primero periodismo. Primero periodismo, que es tu vocación, y mientras estás buscando trabajo, mientras estás ejerciendo tu profesión, formarte en otra cosa. Sé que es muy luterano recomendar primero estudia lo que te va a dar de comer y luego la vocación, pero si haces un Ikigai, tú tienes que buscar primero en lo que eres bueno, en lo que ayudas a la gente, y luego hay que vivir de algo en lo que te pueden pagar. Sí, entonces, si haces el recorrido al revés, puede que te quedes en un oficio estancado y frustrado por el simple hecho de sobrevivir. Entonces,
Dado que en este país pues tardas en estudiar una carrera y pasas de la posadolescencia a una todavía madurez universitaria, yo siempre recomiendo, de hecho a mi hijo siempre le recomendaré que haga lo que él quiera y luego lo que le pueda servir para vivir, o sea, hay que vivir de tu trabajo, ¿no? Entonces esa doble vertiente que tienes tú, ¿te ha ayudado el tema economista, el tema economía, te ha ayudado en tus trabajos, ¿no? a tener pues un campo más amplio, diferente? Pero no solo eso. O sea, yo recuerdo que mis primeros pinitos en internet fueron con un DVD de un banco, donde yo me conectaba a través de ese DVD de un banco a internet y luego aprendí yo solo, esto suena como muy de arqueología de internet, a maquetar o a diseñar páginas web con el antiguo front page, que nadie se acordará de eso. Sí, front page. Entonces todo eso, ¿de qué te vale? Pues es una mochila que tú vas añadiendo, ¿no? Contaba el fallecido Vargas Llosa que un escritor es el cúmulo de cosas, el cúmulo de capas de cebolla que va acumulando a lo largo de la vida, ¿no? Y los periodistas, como tenemos ese rollo como muy enciclopedistas, ¿no? Tenemos como una Wikipedia en el bolsillo. Sabemos de muchas cosas, pero no exactamente de nada en concreto, salvo claras excepciones. Yo me río mucho de lo del EAT de Google, cuando Álvaro Mazariegos, que los ha entrevistado aquí, él también lo contaba, ¿no? Que, sí. Google potencia la especialización del autor. Es que nosotros hacemos de todo. Claro. O sea, un periodista puede estar haciendo una crónica de sucesos y de repente haces una crónica de política y es verdad que estás trabajando en sectores estancos y es verdad que siempre nos especializamos, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre cuento en plan de broma y en plan de algo que es real. O sea, yo, por ejemplo, en Red de Periodistas llevo publicando el mismo artículo 6 años y lo único que he cambiado es el titular y la entradilla. El resto se llama background. Pero tú lo puedes llamar especialización, y periodistas que hacen lo mismo que yo, no en mi temática, sino en otras temáticas, hay muchos, se llaman periodistas especializados. Claro. Cambias el titular, cambias la entradilla y el resto lo aportas tú porque llevas 20 años haciendo lo mismo. Claro. ¿Eso se llama EAT? Bueno, sí. Llámalo como quieras. Tenía un amigo periodista que decía que un periodista es una persona con un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Eso era su definición y dije, bueno, me la guardo, me parece interesante. Es interesante. Eso debe estar cambiando o debería estar cambiando ahora. Ya. Porque no podemos quedarnos en publicar una noticia y ya está. Ya. Porque yo creo que ahora mismo hay una desconexión entre lo que es lo que nosotros consideramos que es noticia, hablo en general, también hablo en particular, y lo que la gente espera que nosotros le demos como noticia. Yeah. Hay un caso muy concreto, que es un caso teórico, pero que luego se aplicó a la práctica, que es el que era responsable, tiene un nombre que no me acuerdo ahora muy bien, pero igual en la transcripción de esta entrevista lo puedes buscar. El antiguo responsable de la bbc.com creó un modelo, ahora ya no está ahí, pero creó un modelo basándose en 2 datos. El 80% de las noticias que publicaba la BBC no las leía nadie. El 20% impactaban en la audiencia, pero las redacciones seguían haciendo ese 80%. Entonces creó un modelo, es un modelo que está por ahí, la terminología de captación de audiencias, que es conéctame, infórmame, inspírame, actualízame. Es como un átomo, que es donde debería manejarse el desarrollo de audiencia de los medios y también estar dentro del ADN del periodismo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Tiene un modelo, el nombre, porque este experto en audiencias, repito, que disculpa que no me acuerdo del nombre, te lo paso luego, se salió de la BBC y creó ese modelo como un modelo que, si tú lo ves,
no deja de ser periodismo de servicio. Es decir, ¿qué tiempo hace hoy? ¿Cómo están las carreteras? ¿Cómo me va a impactar las nuevas leyes del Consejo de Ministros? ¿Cuándo tengo que presentar la declaración de la renta? O sea, toda esa información que antes se daba y se sigue dando en la prensa local y se sigue dando en la radio, poco a poco, lo digo porque hasta yo mismo, ¿no? O sea, yo que tengo un medio de nicho, hay muchas veces que esa información, tú pareces que son como perogrulladas, pero a la gente le hace falta. Me parece muy interesante todo esto que estás comentando. Para mí eres una de las personas que más conoce y entiende el periodismo. Has trabajado Vanguardia... Pero eso a mí me sorprende, porque realmente yo lo único que hago es contar lo que me cuentan los responsables de los medios. Es decir, y de hecho, al tener un muro de pago es bastante curioso. Me comentaba un responsable de un medio de tu comunidad, por ejemplo, que dice, David, creo que ha hecho algo que nadie ha hecho, que es que le paguemos por leer lo que ya sabemos. Pero es que, claro, ahí estás en la actualidad, pero por lo que ya sabemos, pero no de la forma como lo cuentas, ¿no? O no de los entresijos, o no de abrir ciertas ventanas hacia cosas que igual sospechábamos, pero no sabíamos, ¿no? Bueno, es y que tú no lo estás contando de otra forma. El problema de las noticias que nos acostumbramos a dar cuando trabajamos en las redacciones es una agenda setting que viene impuesta por la línea editorial, por la orden de tu jefe de sección o redactor jefe, por las audiencias, pero nosotros no podemos dar noticias como si fuera un teletipo. Y de hecho, si te fijas en los últimos 3, 4, 5 años, la adopción de muros de pago por parte de los periódicos ha convertido la línea editorial en una línea editorial casi algorítmica. Esto no es que lo diga yo, sino lo saben ellos. Hay mucha gente que se da de baja del muro de pago porque no estás haciendo noticias que refuercen su ideología. Entonces, ahí yo creo que la diferencia que puede haber entre lo que te ofrece un algoritmo como el de Google Discover, que si luego hablamos, el de TikTok, el de YouTube, el de Facebook, que parece que ahora está volviendo a regalar audiencia a los medios porque tiene que entrenar su inteligencia artificial con noticias, y lo nuevo sale en las noticias. Entonces esos modelos se tienen que entrenar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, esto lo tengo que publicar en los próximos días. Hay una teoría en Estados Unidos que dice que cuando Google Discover entra a escritorio es porque necesita entrenarse con noticias de una manera más intensiva. O sea, no es un regalo de Google a los medios a favor de que la inteligencia artificial de Google está canibalizando el tráfico orgánico, sino es que yo te doy porque necesito. Claro, claro. O sea, yo siempre digo que hay un libro que lo cuenta muy bien, que si tú quieres, digamos que hackear Google, tienes que pensar como Google. No queda otra. Red de periodistas. Quiero que me cuentes, red de periodista, lo que es para ti red de periodista, pero no como director del medio, sino como persona, como David González. ¿Qué es para ti red de periodistas? Red de periodistas fue Red de periodistas nació después de que yo estuviera llevando varios proyectos digitales de manera externa en diferentes grupos de comunicación, y nació de una necesidad que yo tuve y que siempre lo cuento igual, y que luego eso se pintó de manera como lo pintaría un product manager a la hora de crear un proyecto digital. Y era muy fácil. No sé si te acuerdas, pero en el año 2017 todos los medios se preguntaban qué le pasaba a Facebook. Hay un gráfico de Slate que lo explicaba muy bien. Facebook me daba este tráfico y ahora me daba el 80% menos en un solo mes. Pero muchos responsables de los medios, incluso para los que yo trabajaba, la culpa la tenía la noticia que dábamos nosotros y el resto de la redacción, no Facebook. Entonces, el qué demonios le pasaba a Facebook fue, digamos que, el pain o el motor para yo crear red de periodistas.
Pero fue mucho más complicado. O sea, esto te lo cuento rápido porque es largo de explicar y yo siempre lo contaba. Yo cuando estaba trabajando para un gran medio de comunicación y veía que se iba a acabar ese contrato de prestación de servicios, también supe que durante la crisis financiera del 2008 al 2018 había 13.000 periodistas en la calle. Cualquier gran multinacional, cuando despide a más de 1.000 personas, salen las portadas de los periódicos, pero nosotros no salimos. Ostras. Los 13.000 periodistas no salieron en las portadas de los periódicos. Entonces yo dije, ¿qué va a hacer esa gente con un ecosistema de medios muy tocado? Lo más posible es que quieran crear su propio medio. Y así fue. Pero solo crearon su propio medio aquellos directores que ahora son medios que empezaron con un medio unipersonal, con la figura del director o la directora, y que luego eso creció. Casos hay. O sea, desde Eduardo Inda hasta Ignacio Escolar, hasta incluso el propio Pedro J. Pero vamos, esos son casos son, digamos que, medios que se crean con una red de arrastre que no todos los periodistas pueden tener. Entonces yo lo que quería era crear un botón para que cualquier periodista pudiera crear su propio muro de pago, como el New York Times. Curiosamente ese botón ya lo inventaron en Silicon Valley, que se llama Substack. No sé si lo conoces, la plataforma de crear newsletter de pago. Sí. Pero además, como red de periodistas estaba pintado así, como una red, yo lo que quería era que toda esa gente que estaba en paro pudiera tener como su propio perfil de LinkedIn, donde pudiera enlazar los mejores reportajes que hubieran hecho a lo largo de una trayectoria profesional que se había truncado. ¿Cuál es el problema? Que en Bruselas se creó la ley del copyright, claro. Y si yo ponía los enlaces en mi web, le tenía que pagar a los medios que habían despedido a esos periodistas, claro. Porque actuaba como Google News. Entonces eso explotó por todos lados. Pasa que mientras tanto, y esto siempre lo cuento, que siempre hay que tener un plan B, un mientras tanto, yo iba publicando en el blog de esa plataforma tecnológica que iba creando, el botón, pues cosas sobre Facebook, cosas que le estaban pasando a la audiencia de los medios, y yo vi que eso tenía mucha atracción. Entonces dejé la parte tecnológica, que era muy liosa de desarrollar, no mucho, pero se iba a tardar entre 6 meses y un año, y fui a crear un medio de medios donde se respondiera qué le pasa a Facebook. Claro. Y eso evolucionó a cuando Mark Zuckerberg, un año después, dijo, ya solo quiero contenido de familiares y amigos, claro. No quiero noticias. Es decir, esto que se cuenta ahora, que es como muy de arqueología, es cómo funciona el algoritmo. Un algoritmo funciona de la siguiente manera. Primero es droga, sexo y rock and roll. Todo lo que polariza sube como la espuma, no lo digo yo. Un año después, Mark Zuckerberg en su perfil social sacó 2 gráficos. Lo que él llamaba contenido controvertido subía mucho, y eso te permitía escalar. Recordemos que las revoluciones en aquel momento se lidiaban en Twitter y Facebook estaba al margen. Entonces Facebook necesitaba toneladas y toneladas de contenido para comerle la merienda a Twitter. Y fue entregándole audiencia gratuita a los medios que hicieran contenido muy polarizado, es decir, donde tú no solo captas al supporter, sino también al que está en contra de esa noticia, con lo cual casas a las 2 audiencias. Cuando Facebook consiguió 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, dijo, ya no te necesito. Y entonces Facebook pasó de ser el festival de Woodstock, droga, sexo y rock and roll, a ser Disneylandia, solo noticias felices para poner anuncios por encima. Y así funcionan todos los algoritmos. Discover, por ejemplo, funciona igual. Cuando escalas, automáticamente lo que son las noticias sensibles no tienen el mismo alcance que la nueva crema de Mercadona. Sí, sí. Tal cual. Publicamos noticias que mejoran audiencias. ¿Te suena? Sí, ese es el claim. Era el claim. Vale. ¿Es tu propuesta o era tu propuesta diferenciadora para los medios? No, pero esto es lo que te contaba. O sea, tú cuando lanzas un producto digital y se lanza siempre igual. Yo esto lo aprendí en un clinic en Berlín, donde un consultor de medios de comunicación y lanzamiento de productos digitales, que tiene una newsletter muy chula que se llama Solution Set, contaba, tú tienes que detectar un problema que tenga tu posible audiencia, tienes que darle una solución y tienes que buscar los canales idóneos para poder distribuir
ese producto. Mi producto son noticias. ¿Qué tipo de noticias le puedo dar yo a la gente o a la audiencia a la que yo podía llegar? Pues el pain, el dolor era qué le pasa a Facebook que no nos está dando tanta audiencia como antes, o cómo funciona Discover para suplir la audiencia que tenía Facebook. Y una vez que tienes esa pregunta, tienes que tener, digamos que un lema muy simple, 2, 3 palabras, que demuestre tu propuesta de valor. Claro. Y son noticias que mejoran tus audiencias. ¿Por qué? Porque yo te voy a contar cómo están cambiando casi cada día los algoritmos. Por ejemplo, Google, dicho por Google, cambia su algoritmo de manera silenciosa 4.800 veces al año. Las Core Updates es un hito mayor, pero los menores... 4 o 5 veces al año, las llama Core Updates, sí. Sí. Red de Periodistas analiza el sector desde dentro, ¿vale? O desde fuera. Sí, pero visto, claro, desde fuera, desde los agentes externos, ¿no? que pueden afectar un poco. ¿Has tenido alguna vez miedo en publicar algo? ¿Miedo? Miedo en el sentido de que si publico esto, puede ser que no le guste o a una tecnológica o mismamente pues, a un grupo de comunicación, por ejemplo. No. ¿Para adelante? Si la noticia está contrastada con las 3 fuentes, que es una máxima que tengo siempre desde que este proyecto está en marcha, porque tengo que tener miedo de que a alguien le importe o no le importe. ¿Y alguna presión sobre algo que has publicado? Mira, no publiques esto porque, bueno, nos puede perjudicar. ¿Nunca has tenido una presión? Pues como cualquier otra persona que se dedica a este oficio. O sea, un periodista tiene una presión por parte de su departamento comercial, por parte de su redactor jefe, y luego la autocensura, pero eso es, o sea, esto no es una cosa mía, es una cosa del oficio. Pero tú me dices, ¿tienes información de Google que no publicas porque Google se va a cabrear contigo y te va a desindexar? Eso no ha pasado. ¿Que Google se ha cabreado conmigo a veces? Claro. ¿Que Google te cuenta cosas en su terminología de on background, te lo cuento pero no me puedes citar? Pues sí, también, como todas las empresas del IBEX o todas las empresas de los índices bursátiles o todas las empresas en general. Y luego existe lo que se llama la fuente contaminada, por eso tengo la regla de las 3 fuentes. ¿Las 3 fuentes aparecen dentro de todos los contenidos de Red de Periodistas? No. Claro. No. ¿Pero se activa ese protocolo cada vez que publico una noticia? Sí. Es decir, yo puedo preguntar y me dan el derecho a dar con nombres y apellidos la fuente, me dicen que no me lo cite, pero se da. Es decir, que igual has tenido, pues confidenciales que te lo ha dicho una persona y dices tú, me encantaría que tuviera, pues, lo que dices tú, ¿no? Otras personas que me lo contrasten, pero sería un súper artículo, una súper noticia, ¿no? Seguramente que has tenido... Las únicas noticias que yo no he dado en estos últimos 6 años son el saber de manera fehaciente que un medio de comunicación va a cerrar o aplicar despidos, y normalmente yo nunca lo doy hasta que no se haga oficial. Claro. Porque no merece la pena generar un nivel de estrés innecesario en una redacción que se va a quedar sin trabajo. Claro. ¿Que lo aviso a la redacción cuando se sabe? Hay veces que sí y hay veces que no. ¿Que hay veces que no tienes manera de confirmarlo, pero lo sabes? Sí. ¿Por qué no lo das? Pues porque no. Por respeto quizás, ¿no? Por respeto a los puestos de trabajo que todavía no se saben. O sea, cuando tú dices, hay un medio de comunicación que va a cerrar, ¿vale? Caso sabido en estos últimos 6 años. Tú lo sabes, pero tú no sabes, como periodista, o por lo menos yo, los nombres y apellidos de la gente que van a despedir. Claro. En algunos casos sí lo he sabido. Ese es el único caso donde yo nunca he publicado una noticia sin que sea oficial. Claro. ¿Cómo es oficial? Pues a través del comité de empresa, a través de la propia, a través del propio medio de comunicación. Claro. Pero, por ejemplo, yo creo que hay determinadas líneas que se pueden cruzar o no. Yo, por ejemplo, esa nunca la he cruzado. Claro. O sea, que yo sabía que, por ejemplo, iba a cerrar X medio, sí. ¿Que lo había confirmado con 3 fuentes? Sí. ¿Lo doy? No. Claro. ¿Cuándo lo doy?
Cuando, por ejemplo, el CEO en una call conference se lo comunica a los analistas bursátiles. Como la call conference es un acto privado y que por orden de la Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene que hacerse público, pues yo lo doy. Ahí ya se oficializa, ahí ya se puede dar. Pero antes yo creo que no merece la pena. ¿Que te puedes llevar un montón de visitas con eso? Claro. Sí, pero es que yo no vivo de las visitas, yo vivo de los suscriptores. Los suscriptores. Crisis, lo que hablamos antes, crisis, lo que tú comentabas, ¿no? En ese periplo entre 2008-2018, esa crisis y muchos periodistas que estuvieron, bueno, que estaban despedidos, que estaban en paro. Y la que viene ahora, que es más virulenta que ninguna otra. ¿Tú crees, sí? Sí. Es decir, que ahora mismo para ti estamos en una crisis de periodismo, de información, no de información, de periódicos o de empresas de... No, hay una crisis de modelo de negocio y de audiencias, pero es muy sencillo. Hasta ahora, o sea, la prensa y nuestro oficio de los periodistas es como, una vez entrevistando a Pepe Sacristán, el actor me decía, crisis, ¿qué crisis? Nosotros los cómicos llevamos en crisis claro. desde que hacíamos teatro en la calle. Entonces, nuestra profesión lleva en crisis desde que llegó Internet, cuando pasamos por el aro de regalarle a las plataformas nuestro contenido de manera gratis, sin nada más a cambio que una supuesta audiencia vía publicidad. Entonces, todo eso, de finales de los 90, principios de los 2000, se sostenía en un modelo de negocio que era el clic. Cuanto más clics tuvieras y llegaran a tu página, más impresiones publicitarias tenías. Claro. ¿Esto es fácil de entender? Vale. Pues ahora nos vamos a un modelo no de clic, sino de impresiones. ¿Por qué? Porque Google se está quedando con los clics. Entonces se viene todo abajo. Entonces, la crisis que viene ahora no es una crisis financiera que tú no tienes capacidad de financiación para pagar tus nóminas. No. No es una crisis financiera de que Facebook te ha cerrado el grifo y estás buscando otras fuentes de tráfico como Google Discover. No. No es una supuesta crisis donde Google apaga Discover. Esto es una distopía, ¿eh? No es así. De hecho, al contrario. O sea, Google lo que hace es, como te voy a quitar todos los clics del tráfico orgánico, las búsquedas, Google Search, te voy a regalar Discover como el único canal de audiencia. Si quieres de esto hablamos luego, porque muchos pequeños medios o medios locales, si no están en Discover, van a desaparecer. Porque ahora mismo es la única fuente de tráfico. Entonces, ¿para ti crees que la IA de Google va a suplir mucho del SEO orgánico que hay? Bueno, es que no lo digo yo, lo dicen todos los informes de posicionamiento web que han salido. A ver, hablan ya de un 35% de caída. En Estados Unidos las AI Overviews, sin que llegue el modo AI, el modo inteligencia artificial, que es una pestaña donde Google... A ver, hay dos cosas. Google, para combatir la ola creciente de ChatGPT, tuvo que montar sobre los tradicionales enlaces azules una inteligencia artificial que coge todo el contenido de Internet que tiene indexado y te responde en varios párrafos. Con lo cual, el usuario medio y normal no tiene que hacer un clic. ¿Vale? Esto de cara al usuario está muy bien, porque tú no tienes que ir picando de enlace en enlace hasta encontrar tu respuesta, sino ya que te la da Google, te da la mejor, la supuestamente mejor, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? ¿De quién es ese contenido? Nuestro. Claro. Nuestro. Es decir, Google coctelea las noticias para darle al usuario la mejor respuesta y a cambio se queda con el clic. Entonces, ahí lo que está haciendo Google es romper el pacto. Está rompiendo un pacto donde las noticias se las dábamos gratis a cambio de impacto publicitario. Entonces, ahora mismo si tú te metes en la Search Console, que es la herramienta que se utiliza por parte de todos los responsables de audiencia para ver cómo va tu contenido en Google, o sea, normalmente hay dos curvas, que son las impresiones, y por debajo, o por encima, la de los clics, ¿vale? Tú estás buscando, dame las últimas noticias de hoy, ¿vale? Y antes te daba un listado de las noticias, y ahora Google a lo mejor lo que te da es un clipping de esas noticias, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa?
Antes, cuando te daba las noticias sin ese chat GPT propio que tiene Google encima, te daba un listado de enlaces. Entonces, si yo como usuario veía 10 enlaces, pero clicaba en solo uno, en los otros 9 se producían lo que se llaman impresiones. Esto es muy didáctico, ya lo sabéis, lo que soy SEO, tú también lo sabes, pero también lo cuento para que quede aquí muy clarito, ¿vale? Esas impresiones en Search Console aparecen con una línea morada, ¿vale? Y luego están los clics. ¿Qué es lo que pasaba? Si tú tenías clics que iban en la línea de las búsquedas, claro, que es lo que hace un buen SEO, esas dos líneas están pegadas. Ahora no, ahora están separadas. Quiere decir, sigue habiendo impresiones, pero como Google responde a la pregunta, claro, los clics bajan y se genera lo que ya llaman en Estados Unidos una gráfica con forma de cocodrilo, claro, el efecto cocodrilo. ¿Y eso qué significa? Que Google se está quedando con tus clics. Pero algunas veces te cita, es decir, en los AI Overviews aparece a la derecha... La cita no paga nóminas. ¿Tú crees? No paga la gente, bueno, claro, si lee ya ahí ya... En el actual modelo, en el actual modelo. Y yo lo que creo que los medios, yo personalmente en Red de Periodistas voy a ir hacia un modelo de impresiones y no hacia un modelo de clic o de lead. Los medios deben ir hacia un modelo de crear marca. Esto me lo comentaba un experto, un directivo de los medios españoles. Si tú metes en Google Trends cualquier nombre de periódico, cualquier nombre de medio de comunicación, dentro de la herramienta Google Trends, la curva no es hacia arriba, la curva es hacia abajo. Es decir, se está perdiendo visibilidad de marca en Google. Sí. Pero no de ahora, ya de antes. Entonces, esa curva hay que invertirla. Y yo lo que creo que la única manera de invertirla es generando estrategias digitales similares a la que utilizan los anunciantes, que es brand SEO. Tú tienes que potenciar tu marca. ¿Y cómo potencias tu marca? Potenciando lo mejor que tienes dentro de la casa, que son tus periodistas. Es decir, yo creo que el modelo al que vamos, personalmente es al que voy yo, que me da mucha pereza, pero es el que hay, es a potenciar las marcas personales de los periodistas dentro de los medios que refuercen una marca que está por encima. Vamos a un modelo inverso a lo que creo, que hizo la agencia de fotografía Magnum. Magnum era la marca y se perdía la imagen del fotógrafo o la firma del fotógrafo. A favor del colectivo se perdía la individualidad. Y yo creo que ahora hay que hacerlo al revés. Marcas personales de periodistas muy top, o periodistas que no son muy top, pero que hay que relanzar, incluso a niveles por encima de la marca. Esto no es nuevo, O sea, ¿tú te acuerdas de que Matías Prats anunciaba bancos o pólizas de seguro? Pues a ese modelo es al que vamos. La credibilidad de la... En Estados Unidos existe una cosa, un término que se llama los news influencers. Y es gente que incluso tiene representantes, como los actores, como los músicos, es decir, gente que arrastra tal nivel de audiencia que cuando publica una noticia en un medio, se las lleva, esa audiencia personal se las lleva al medio. Y esto está pasando ya desde hace muchos años. Sí. En Twitter, en Facebook, en TikTok, ya pasaba con determinados periodistas, en YouTube. Sin embargo, hay una... Pero no se potencia por parte de los medios. Me encanta que digas esto, porque hay una nueva seguramente que ya la conoces, una nueva, no sé, ola o nuevo SEO de Answer Engine Optimization, el AEO. No sé si lo has escuchado, es decir, estar dentro de esas respuestas que te da la IA. Cualquier SEO te dirá, se le está poniendo nombre a algo que todavía no dominamos, pero sigue siendo SEO. Sí, pero dentro de la SEO, y es más, hay gente incluso que te da cursos. Ayer, por ejemplo, un experto en SEO dijo, ya sé cómo ChatGPT selecciona respuestas de las noticias para las consultas que yo le hago. Pero incluso poniendo estructuras dentro de los artículos, y entonces, de cómo hacer para que te... A ese hallazgo, lo que dijo es, coge las 10 noticias mejor posicionadas en Bing, las coctelea y me da la respuesta. Entonces, ponerle nombre, hasta yo le he puesto nombre a eso, porque salía lo de... Sí. Vamos, como ya no estamos en motores de posicionar noticias, sino en motores de respuestas, Perplexity, claro. ChatGPT Search, iOverviews, etcétera, etcétera, pues es verdad que hay que darle nombre a las cosas, pero realmente al final posicionar ahí
va a ser igual que posicionar en Discover o posicionar en Search, posicionar en TikTok. Yo lo que creo es que nos vamos hacia un modelo de audiencias en el que Google ya per se ha perdido el monopolio por dos cuestiones. Primero, tiene una empresa que es, en términos económicos, ChatGPT es un retador. No sé si podemos hablar de marca, pero por ejemplo, ING en España era un banco retador. Tú tenías al status quo de la banca y llegaba un banco de fuera, lo que pasa ahora con los neobancos. Entonces ChatGPT es un retador. Y ChatGPT lo que quiere es, si Google factura, ahora no sé la cantidad exacta, pero imagínate que cada trimestre factura 40.000 millones de dólares y yo me llevo el 1%, es mucha pasta. Entonces yo quiero morder ese 1%. ¿Cómo? Quiero ser un buscador, tengo un buscador. Aparte de un buscador, tengo que tener shopping. Aparte de tener shopping, tengo que tener un acuerdo con los medios porque son los que me envían la audiencia. Entonces, esa mordida es mucho dinero. Entonces, ChatGPT quiere ser Google y Google se ha visto obligado a hacer ChatGPT. Con el agravante para los medios que está en un proceso de juicio antimonopolio. Entonces, Google está diciendo, si yo dejo de ser el monopolio de las búsquedas, y entran otros players, ¿cuánto me cuesta eso? Es que no le queda otra. Entonces, la cuestión es, ¿a costa de qué? A costa del modelo del clic de los medios. Para ti, entonces, ¿Google es un socio justo o un jugador que impone las reglas? Es un socio justo en el sentido de que muchos medios lo ven como... Google es una multinacional que cotiza... Discover, yo tengo Google ahí Discover. Es una multinacional que cotiza en bolsa y cuya única finalidad es dar productos gratis para tener los datos de todos los usuarios a los que luego venderle publicidad, ganar dinero y rendir a todos sus accionistas. Date cuenta de una cosa, de que muchos... Google no es una ONG. Claro. Pero Los, si te das los cuenta periódicos, la mayoría tampoco somos una ONG y las personas tampoco somos una ONG. Yo te cuento un poco como lo veo yo, quizás en medios, bueno, no sé decirte medianos, pero hay muchos de ellos que lo ven como... Tengo que hacer noticias para Discover para que Google sea mi socio. Entonces lo ven como, por eso es la pregunta, ¿no? ¿Un socio justo? O al final... Pero eso es otra cosa. Claro, como es un producto, ¿no? Yo como lo veo, David. A ver, cuando antes, los domingos, no sé mucho de esto, 10 años, tú en tu ciudad, yo en la mía, bajábamos el domingo al kiosco a comprar el periódico, el lector iba hacia la noticia, ¿vale? Eso ya se ha roto. Sí. La noticia está en otros sitios que no son los kioscos y los medios tienen que ir a donde está la gente. Ahora es Discover, mañana puede ser TikTok, pasado puede ser ChatGPT y puede ser otra cosa. Es decir, no puedes pensar en el viejo modelo analógico donde tú tenías puestos de distribución por todos los barrios, por ejemplo, en tu comunidad, por ejemplo, o en la mía, en Canarias. El periódico está en los bares. Ese era el mayor punto de distribución de los periódicos impresos. Pero la gente ya no va al bar a leer el periódico, lo tiene aquí. Entonces le añadimos Entonces, un factor más a la cuando crisis. tú hablas de socio de Google, es que Google no es un socio. Ya. Google defiende sus intereses. Pero tú tienes que saber, como periodista, como responsable de un medio, sobre todo si eres un medio local y un medio pequeño, que tienes que ir donde está la gente. Y hay dos teorías que dices, yo no le quiero regalar mis noticias gratis a las plataformas, ¿vale? Pierdes reach. Yo tengo un muro de pago, tengo una newsletter, tengo seguidores en redes sociales y tengo mi audiencia cautiva. Craso error. La audiencia nunca la tienes cautiva. Salvo que tengas una newsletter o un muro de pago. Pero fíjate, si tú dices, no, yo me alejo del mundo de las plataformas, ¿vale? Yo me alejo del mundo de las plataformas y yo tengo un ecosistema cerrado donde quiero tener a un número de lectores que van a ser fieles. Ya, pero ¿cómo llegas a estos lectores? O sea, porque realmente, a ver, esto es muy fácil de explicar y esto lo saben muy bien los expertos de marketing. Un muro de pago funciona por conversión. La prensa en España tiene una conversión del 3%. Es decir, de cada 100 lectores, 3 pagan. Vale, ¿cómo llegas a 100? Claro. Tienes que ir donde están los 100. Pero ¿cómo llegas a 1000?
¿Cómo llegas a 10.000? ¿Cómo llegas a 100.000? ¿Cómo llegas a 1.000.000? Si tú tienes un objetivo de 100.000 suscriptores de pago, haces la multiplicación inversa y sabes cuál es el reach al que tienes que llegar. Entonces, no puedes ir en contra de la plataforma. Claro. Tienes que hackear la plataforma para conseguir ese dato de conversión. Si el dato de conversión le das la vuelta y lo ves como un lifetime value de publicidad, pues es lo mismo. ¿Cuántos clics necesito yo para tener tantas impresiones publicitarias? Entonces, no puedes decir, no le regalo el dinero, no le regalo mi audiencia a la plataforma. Pero es que la gente está en la plataforma. Esto lo explicaba muy bien el máximo responsable en la época previa a Jeff Bezos del Washington Post. Tenemos que estar donde está la gente. Y si el Washington Post no está donde está la gente, esa gente no va a leer el Washington Post. Me gusta el concepto que acabas de utilizar de hackear la plataforma. Vale, entonces, mi pregunta es, ¿tú crees que ahora mismo los medios digitales están creando noticias para los lectores o para los robots? ¿A qué llamas robots? A Google Discover. A Discover. No, el problema de los medios es que hay periodistas que no quieren escribir para las plataformas, pero sus nóminas las pagan aquellos periodistas que escriben para Google Discover o aquellas agencias externas que escriben para Google Discover. Porque Google Discover es más del 60%, 70, 80, 90, y Google le ha dicho a los medios que casi el 100% de la audiencia de un medio digital. Entonces, ¿tú no quieres escribir para Discover? Perfecto. ¿Quién quiere escribir para Discover? Que levante la mano. Levantan la mano, hay 3 personas sobre 200 que quieren escribir para Discover, se llevan toda la audiencia. Si no hay 3 personas, se contrata a una agencia externa y al final lo que va a pasar es, si tú no escribes para la plataforma donde está la gente y el medio se ve obligado a contratar de manera externa ese contenido, ¿para qué te tengo a ti? Entonces, ¿tú crees que se debería describir? Esto no es una opinión mía. Sí. Esto es una visión de lo que va a pasar cuando llegue la gran crisis. Entonces, ¿tú crees que los medios deberían de escribir para Discover porque es ahí donde está la gente, verdad? Claro. Y los medios, por ejemplo, tus clientes o los medios locales que no estén optimizando contenido para Discover ahora mismo y no entren en la ola del 100% de Discover, salvo que sean medios unipersonales, como el mío, en un año cierran. Es la siguiente pregunta que te iba a decir, es decir, ¿los medios pequeños tienen alguna posibilidad frente a los grandes? Porque muchos de los grandes se llevan mucha tarta del pastel, mucha parte del pastel de los contenidos, ¿no? Y nosotros siempre, y en las formaciones y en todos los webinars que hacemos con los medios, le decimos que los periódicos pequeños tienen una oportunidad brutal para atraer ese tráfico. Hablando de hackear Discover, todos los responsables SEOs, no es que lo diga yo, sino que me lo han contado ellos y yo también lo veo. Discover funciona en porcentaje de la siguiente manera. Son porcentajes calculados por una herramienta de monitorización de Discover. El 60% de las noticias que están en Discover son noticias que pueden ser breaking news, las que menos, evergreen, ahora está cayendo el evergreen, o contenido per se, no tienen por qué ser noticias, ¿vale? Vale, eso es un 60% de noticias que van sobre la temática, es decir, ¿a ti te gusta, qué te gusta a ti? Pues jardinería. Jardinería. Pues Discover te va a enseñar noticias de jardinería. Muchísimas. Dentro de ese 60%. Sí. ¿Vale? ¿Dónde vives? En Galicia, en Orense. Vale. El otro 30% es un cóctel donde entra la localización. Entonces, si tú, ahora que estás en Madrid, ahora que estamos en Madrid, abres Discover, empezarán a aparecerte noticias sobre Madrid, ¿vale? Porque la noticia en Discover te persigue según tu ubicación. Entonces, si tú sabes que el 30% de las noticias, contenido que despacha Discover es por localización, y tú tienes un medio local, tú puedes morder el 30% de una audiencia potencial en Discover, en tu localización. ¿Cuál es el tema aquí? Si tú, por ejemplo, eres de un pueblo de 10.000 habitantes, tu reach son 10.000 habitantes y habrá más competidores, ¿vale? Pero como la noticia por localización te persigue, tú con Discover
te puede servir de palanca para una expansión territorial fuera de tus límites. ¿Cómo se hace eso? Como están haciendo los medios. El ejemplo que te pongo es muy claro. Tú eres de Orense y quieres expandirte a Vigo, ¿vale? Como en Vigo, en las Rías Baixas hay mar, tú lo que haces es los 5 pueblos de Vigo donde veranean los ricos de Orense. Entonces ya estás poniendo Vigo y Orense. Estás expandiendo tu audiencia desde Orense a Vigo. Esto es un ejemplo chorra. O las playas más cercanas desde Orense, que no te puedes perder. Cosas así, ¿no? Bueno, Orense no tiene playa. No, claro, las 5 playas más cercanas desde Orense, que no te puedes perder. Una playa ya No, porque ahí solo estás hablando de Orense. Si tú quieres atacar otra ciudad, tienes que nombrar en el titular la otra ciudad. Claro, pero muchas de ellas, de estos titulares, con la base que yo te estoy mostrando... Esto es un ejemplo y una metáfora. Lo que trato de explicar es que un medio local puede convertirse en un medio provincial, regional y nacional con Discover como palanca. Es a lo que voy. ¿Te parece justo? Es decir, lo hace Marca, lo hace As, lo hace El Español. Apropiarse, no es que sea justo, hackean el algoritmo, punto, están ahí, ¿vale? No, pero no lo hackean, saben cómo funciona. Bueno, saben cómo funcionan, hackearlo en el sentido de que saben cómo funcionan y le sacan partido de ello, ¿no? Sí. ¿Vale? Entonces, ¿tú eso lo ves justo? Es decir, que otros medios locales que sí que tienen, y soy muy conocedor, porque nosotros hacemos mucho SEO de contenidos locales, de medios locales, y que viene, bueno, pues estos medios que yo te digo, y que se llevan esas visitas. ¿Tú eso lo ves justo? Es decir, incluso lo que tú hablabas antes, de ese 30% local, ¿no?, que hablabas antes de Discover, muchas veces Discover no es justo. Vale, te lo digo por experiencia, porque lo hemos visto, pero te hablo As, Marca, Español y otros, bueno, ahora ya lo están explotando muchísimos, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves justo? Es que no es una cuestión de justicia. Quiero decirte, si tú eres un medio local y sabes cómo funciona el algoritmo de Discover, vas a tener las mismas oportunidades o más que esos medios que me has nombrado. Pero aún así no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque aún haciendo contenido, porque aún haciendo contenido y muy de Discover. Porque no entonces el contenido no es un contenido pro Discover. Vale. Si tú haces un contenido pro Discover, ¿por qué le funciona a un periódico deportivo el contenido de fiscalidad? Porque sabe qué palanca tocar en Discover. Entonces, ¿por qué a un medio local que tiene la información de primera mano, a pie de calle, de tu localidad, no le funciona el contenido de Discover? Da igual porque no saben activar las palancas de Discover. Claro, da igual lo que yo pienso, que deje de pensar, lo que decías tú, es una empresa y un contenido pro Discover que lo sugiere. Otra cosa diferente es que hablamos de qué está pasando en Discover. O sea, los medios saben que cuál es el contenido que funciona en Discover. Saben perfectamente cuál es. Entonces se copian unos a otros y van replicando ese tipo de contenido y ese tipo de temática. Discover, yo me imagino que lo sabes, tiene cerca de 1200 categorías, es decir, es infinita el número de posibilidades que tú puedes entrar como medio local, como medio nacional o como medio supranacional en Google Discover. Lo que pasa es que tienes que activar una serie de disparadores y uno de ellos es la frecuencia del contenido y el volumen del contenido. Es verdad que un medio local pequeño igual no tiene capacidad para hacerte 5 o 10 noticias al día de Google Discover, pero yo creo que si está ahí la audiencia. Entonces me acabas de comentar una cosa que me parece interesante, es decir, contenidos pro Discover. Entonces lo que veo es que hay unas... Bueno, contenido pro Discover porque ahora mismo... Veo más como un método, ¿no? Es decir, crear ese contenido como método. Es decir, hacer un método. El monopolio de audiencias lo tiene Google Discover. Cuando cambie, habrá que cambiar la estructura y el calendario editorial hacia otro sitio. Por ejemplo, yo personalmente pienso que la nueva frontera de los medios está en YouTube. Yo quiero abrirme un canal de YouTube y trabajar mi marca personal en un canal de YouTube vinculado a red de periodistas, y te cuento por qué. El 45% de los vídeos que se ven en Estados Unidos de YouTube se ven en una tele. Sí. Quizás es otra pata más, ¿no? Lo que comentas tú, otra pata más, incluso porque funciona y, como se puede decir, que marida muy bien para el SEO, es decir, otra pata de SEO. Yo no digo que se trabaje solo para Discover, que se trabaje solo para YouTube. Yo lo que digo es que volvemos al mantra de mientras tanto, o sea, mientras tanto Discover sea tu primer canal de audiencia, trabajas para Discover. Y el mientras tanto es, tú puedes conseguir que Google Discover te genere
brand lovers, es decir, lectores recurrentes. Hay técnicas para hacerlo. Puedes tener una newsletter. Si no tienes una newsletter, estás perdiendo la gran oportunidad de tener tráfico directo. O sea, es el método más rápido y barato, no de conseguir clics, de conseguir leads. Entonces, la nueva frontera de los medios es el tráfico directo. Entonces, ¿cómo consigues tráfico directo? Con la newsletter, Sí. con las notificaciones push. O sea, la audiencia que tú logres tener bajo tus herramientas de login es tu audiencia. El tener followers en una red social o el tener clics desde Discover no es tuya la audiencia. Ya. Pero si volvemos al concepto de audiencia potencial, audiencia que me llega, ¿no? Si tú quieres que de Google Discover se registre el 3% de la audiencia que llegas, tendrás que tener una estrategia para que ese 3% se registre en la newsletter. Otra cosa es que la newsletter no sea más allá que una automatización de feed. Quiero decirte, si tú concibes la newsletter como un producto informativo que al final le está dando de manera automática enlaces a los usuarios, eso no funciona. Volvemos otra vez al contacto humano. Yo participé en un libro de inteligencia artificial que coordinaba Pepe Cerezo y el final del capítulo en el que yo escribía, o sea, mi argumento es, ya lo conté antes, de Google quiere ser ChatGPT porque ChatGPT quiere ser Google, y mi argumento final era, al igual que ahora existe como un disclaimer en las noticias de hecho o resumido por inteligencia artificial, el único valor que va a haber en los próximos 3 o 5 años es tener un disclaimer que ponga escrito por un humano. Esto parece muy distópico, pero va a ser así. Va a haber tan volumen de basura hecha por inteligencia artificial en Internet que la única manera de diferenciarte es darle un toque humano. Entonces volvemos otra vez a la marca personal del periodista. ¿Dónde puedes ver a un periodista? En YouTube, en TikTok, en los Reels de Instagram. Por eso el vídeo es la próxima frontera a la que habrá que atacar desde nuestro oficio. No en el texto. Yo no soy partidario de dejar el texto de lado. El texto es una herramienta humana que nos diferencia con mucho de la evolución que hemos tenido. Bueno, el vídeo ha atrapado y era uno de los... cuando nosotros sacamos nuestra inteligencia artificial lo poníamos como esa problemática que hay hoy en día, ¿vale? Es decir, los usuarios hoy por hoy cuando se levantan, redes sociales, vídeo, Instagram, TikTok, quizás lo hoy por hoy es lo que más, y Shorts, ¿no? Quizás es lo que más se lleva. Y un poco esa diferenciación, nosotros en nuestra inteligencia artificial venía un poco a romper eso, es decir, tus contenidos no son tan atractivos como antes, ¿vale? Entonces te vamos a dar vamos a mejorar tus contenidos para que sí sean atractivos. ¿Por qué? Porque la gente está en redes sociales, está en esos vídeos, ¿no? Una de las cosas que me gustaría preguntarte es, IA, ¿vale? ¿Tú crees que la IA ahora mismo puede ser una amenaza? ¿O incluso la IA nos va a mejorar cómo son esos contenidos, cómo crear esos contenidos y cómo mejorar los contenidos para que incluso podamos utilizarlos para Discover? ¿Cómo crees tú la IA como...? Pero, ¿cómo crees tú que se debe utilizar la inteligencia artificial dentro del oficio de publicar noticias? Yo creo que como esto. Una calculadora. No es más. No es que tú tengas al lado a ChatGPT haciendo noticias por ti. Tú lo tienes que utilizar como una calculadora. Ahí hay otro debate. Supuestamente la inteligencia artificial nos ayudará a ser más productivos y a ganar tiempo. Mi pregunta es, ¿tiempo para qué? O sea, ¿para qué queremos más tiempo? ¿Para publicar más noticias? Y estar publicando más noticias porque tenemos una herramienta que nos obliga a publicar más noticias, Date cuenta o utilizarlo como herramienta para publicar mejores noticias. Claro, ese es el gran debate, porque ahora se está publicando noticias con inteligencia artificial, todos los medios lo están haciendo. ¿Te podrán decir que no? Incluso las que llegan a Discover. ¿Tú crees que ahora mismo Discover está un poco sobredopado por noticias que se crean, porque se crean muchísimas y cada vez se crean más? ¿Tú crees que las noticias de Discover hoy en día de los grandes medios se hacen con IA? No lo sé. Pero lo que sí sé es que Google, dicho por Google, penaliza aquellas noticias hechas con inteligencia artificial que no atiendan la intención del usuario. Entonces, si tú no tienes una calculadora
que detecta la intención del usuario y que la noticia que te va a ayudar a escribir, no a escribir por ti, porque si la escribe por ti, o sea, lo que va a pasar con la gran crisis que viene, dicho por los máximos responsables de las inteligencias artificiales de todo el mundo, tanto Anthropic como OpenAI, Google no lo cuenta, pero todos esos se han reunido en un reciente evento en Francia de emprendedores y han dicho que, o sea, se va a cambiar el mantra de los robots nos van a robar el trabajo, es decir, se perdieron muchos trabajos con la mecanización de la producción industrial, lo que se llama de manera despectiva cuello azul, pues ahora el trabajo que se va a perder son los de cuello blanco, es decir, cuando una inteligencia artificial escribe por ti, diseña por ti, programa por ti, está atacando una skill que es lo intelectual. Entonces, esos puestos de trabajo se van a perder, claro que se van a perder. ¿Pero por qué se van a perder? Porque cuando llegue esta gran crisis que se nos avecina, lo fácil es cortar por el lado de los costes, los empleos. ¿Para qué necesito a 200 personas cuando puedo tener a 20 haciendo el trabajo de 200 con 100 GPTs? Por eso vuelvo otra vez a lo mismo. El factor de diferenciación luego, ya lo está detectando Google, es el factor humano. O sea, ¿por qué Google está subiendo contenido de Reddit o de Quora? Porque ahí hay gente que está dando o aportando opinión, información personal. Sí. Lo que Google llama las gemas. Sí. Entonces, si tú escribes una noticia con ChatGPT, ¿qué diferencia va a haber entre esa noticia y un teletipo? Claro. Pues el teletipo está hecho por personas, pero es el mismo para toda la red de clientes de la agencia. Y el de ChatGPT puede ser más o menos aleatorio, nunca te va a dar la misma respuesta, pero se va a parecer mucho. Y luego que hay otro tema. Muchos de los periodistas que sin control están utilizando ChatGPT no saben cuáles son las muescas que deja ChatGPT en sus textos y que los que programamos GPTs para realizar tareas de ayuda, insisto, como calculadora, lo vemos. O sea, igual que tú ves una noticia y sabes que es un teletipo por la forma de redactar, las personas que utilizamos los GPTs sabemos cuál es el lenguaje, los signos y las muescas que deja ChatGPT en esos textos. Si eso lo descubro yo como persona, imagínate Google como buscador. Sí, no, pero bueno, cada vez hay más herramientas para humanizar esos textos, ¿sabes? Incluso GPTs. Ah, pero eso es otro debate. Otro debate es, utiliza ChatGPT para generar más volumen. Ya, pero lo tengo que pasar por un humanizador. Sí. Lo tengo que pasar por un editor de inteligencia artificial. Tengo que sacar una imagen, no sé qué. Pero estoy cuando convencido... llegas a un punto en que el supuesto proceso de automatización te genera más trabajo que hacerlo tú como humano, No. eso no es rentable. Sí, pero no creo que tampoco sea tanto. Simplemente es un GPT me da una respuesta, de esa respuesta la paso por un humanizador y ese humanizador lo lanzo. Pero incluso diría que este primer paso, quizás esos dos pasos los hacemos simplemente para que Google no penalice. Vale, punto. Pero ya en el primer paso, yo creo que una persona sería y leería ese contenido y se quedaría tan normal. Es decir, como producto sería tan normal. ¿Por qué hacemos esa humanización? Simplemente, porque se hace esa humanización simplemente para agradar a Google y que no te penalice, ¿vale? Pero yo creo que en el primer paso, y es una de las cosas que incluso pasará, y que este primer paso es simplemente hacer un GPT, dándole miles y miles de verticales o de lo que sea, puede funcionar y puede responder a la intención de búsqueda, que es lo que estábamos hablando antes, ¿vale? Entonces, bueno, esa humanización yo creo que un poco los medios la hacen por miedo a, ¿vale? Es lo que yo veo. Sí, de todas maneras esto es como... A ver, a lo largo de estos 20 años, los grandes canales de audiencia, vamos a suponer que ChatGPT o Overviews de Google se convierten en los grandes canales de audiencia, ¿vale? O sea, que ya esa sería la última frontera para publicar, para tener visibilidad en esos canales de audiencia. No vamos a un modelo de clic, sino de visibilidad, ¿vale? Que es al que vamos.
que es un modelo publicitario, es como el que tienen los anunciantes. No se va al clic, sino se va a impresiones. De hecho, si te fijas, el propio modelo de Google ya se ha adelantado a eso. O sea, de lo que antes era un pago por clic a los editores o creadores de contenido por anuncio, o sea, se pagaba el clic, se ha ido hacia un modelo en ads de impresiones. Pues ese es el modelo que vas. Sí. No es un modelo de que alguien llegue y entre en tu tienda, sino que alguien se quede por fuera y vea el escaparate de tu tienda. Pero eso significa que no entran a tu tienda y no van a comprar. O sí, no se sabe. Claro. No se sabe. Claro. Entonces, yo creo que ahora una de las grandes asignaturas pendientes de todos los medios, incluido el mío y de todos los periodistas, es el generar búsqueda de marca. Porque si nos vamos a un modelo de impresiones, tenemos que generar búsqueda de marca. Te metes en Search Console y buscas OpenHost y ves el número de búsquedas, claro, si suben o si bajan. Y eso te da una idea de cómo puede ir tu negocio en el área digital. Es decir, si hay muy poca gente buscando tu marca, hay muy poca gente que se ha quedado por fuera viendo el escaparate. Efectivamente, y de eso es una de las cosas en las que hacemos, bueno, que estamos haciendo entrevistas, podcasts, webinars, redes sociales, los hacemos por eso, por mejorar pues eso, la marca, la audiencia y que eso, que ya no solo es que vean el escaparate como tú dices, sino también que nos contacten. Y hay un efecto brutal, desde hace 6 meses para aquí, pero en todas las áreas. Nosotros no solo tenemos la parte nuestra de CMS, sino también tenemos una parte muy fuerte de marketing y de redes sociales, y con nuestra productora también. Eso es lo que iba. Están veniendo muchos leads. Me he dispersado del argumento. En los años del periodismo de algoritmo de Facebook, quien tomó el poder de las redacciones fueron los community managers. Y así no fue. Para bien y para mal, pero así no fue. Es decir, el community manager era el que tenía el mayor poder dentro de la redacción porque dominaba o hackeaba o controlaba o publicaba o distribuía el contenido para Facebook. Sabía lo que funcionaba para Facebook, efectivamente. Eso es. Sí. Entonces, era el que más poder tenía en las redacciones. O sea, yo recuerdo solicitar, como quien pide venia a un ministro, que me publicaran un contenido a las 10 de la mañana. Lo tenemos ocupado. No es esta ventanilla. Eso me ha pasado a mí, me imagino que a muchos de eso. Ahora, cuando bajó la chapa a Facebook y se convirtió Google en un de oligopolio a monopolio de audiencias, quien tiene el control de las audiencias en los medios son los SEOs. ¿Vale? Entre esas dos etapas, ¿dónde hemos estado nosotros, los periodistas? Claro, por ejemplo, hablando con gente del New York Times, dice, no, el modelo español, donde están los SEOs por un lado, los communities por otro, los periodistas por otro, los jefes de sección por otro, los redactores jefes, el director del periódico o la directora por otro, ese modelo en el New York Times no funciona así. Funciona en un modelo horizontal. Tú tienes a un editor, además se llama así. O sea, lo que es un editor aquí en España es el dueño del periódico. Claro. En Estados Unidos el editor es como, a ver cómo lo explico, para entenderlo, a ver cómo te lo cuento, como lo entendí yo. Michael Jackson sabía cantar y lo llamaban el rey del pop, pero detrás de él había un productor, que creo que era Quincy Jones, que era el que le producía los discos. La figura de Quincy Jones es la figura del editor en el New York Times. El periodista no se puede negar a la orden del editor. Quiero que publiques esto, así, 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 y con este enfoque. Entonces llega el SEO, llega el de redes sociales, llega a cualquiera y le dice al editor, mira, se está buscando esto, tal, tal, tal. El editor dice, no, lo vamos a hacer así. O el editor dice, vale, le da la orden. Es decir, es una figura central que controla no solo la línea editorial, los enfoques editoriales, sino también controla las riendas de los canales de audiencia. Y eso no pasa en España ni en América Latina. Quiero decirte, primero los community, luego los SEOs. ¿Cuándo vamos a tomar el control del contenido que hay en Discover? ¿Cuándo vamos a tomar el control del contenido que hay en Discover? Por ejemplo, en esta última semana, curiosamente, por lo que está pasando en este país, la categoría que más peso tiene en Discover es la categoría News.
Eso no había pasado en los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque Google Discover es un contenido recreativo, blando, volvemos al tema de Disneylandia, ya no es gusto, o sea, es un contenido blando para que haya seguridad de marca, y entre noticia y noticia, como decía la gente de las televisiones, entre publicidad y publicidad metemos contenido. Ese es el objetivo de Discover. Entre publicidad y publicidad aparece contenido, no es otro. Nosotros que lo vemos del otro lado. Entre noticia y noticia aparece publicidad, es que no va así. Entonces, todo ese contenido que era contenido blando ha estado dominando las audiencias de Discover porque son los SEOs, con buen tiento o con mal tiento, los que han logrado detectar qué tipo de contenido funciona en Discover. Y no funciona el mismo contenido que en la portada de un periódico. Esto es así, funciona el algoritmo y es así. Tú no puedes ir en contra del algoritmo, pero lo puedes hackear. ¿Qué es lo que pasa? En estas últimas semanas, la categoría News está por encima de los pueblos donde van a veranear los millonarios. Está por encima de las galletas de Mercadona. ¿Por qué? Porque los medios han dado tan volumen de información política que esa información ha inundado Discover. ¿Y por qué se ha inundado Discover? Porque le interesaba a la gente. Entonces la pregunta es, ¿le estamos dando a la gente lo que le interesa o le estamos dando a la gente desde un departamento lo que creemos que le gusta a Discover? Mi pregunta digamos que mi distopía es, ¿qué pasaría si hubiera un gran pacto de Estado por parte de la prensa donde no se publicara mierda en Discover? Sería imposible. Bueno, no, porque mira Discover mira la utopía. Lo necesita. Mira los medios mira la necesitan utopía. eso. Google le ha dicho a los medios, dadle a la gente lo que quiere, y es lo que han hecho los medios. Vale. Mi órdago es, si hay un gran pacto de Estado en el que no se publica mierda en Discover, ¿qué sería Discover? Primero, la audiencia de los medios caería de manera brutal. ¿Cierto? Sí. Pero Discover sería otra cosa. Primero, ¿qué responsabilidad tiene Google en eso? Porque no es responsabilidad de la prensa. La prensa está haciendo lo que entiende que le trae audiencia para pagar nóminas vía cómo funciona el algoritmo. ¿Pero qué es mierda? Habría que definir lo que es ese contenido mierda. Habría que definir eso, es decir, contenido no bueno, no de calidad. Vas por ahí, ¿no? Entonces, habría que definir eso. Lo que están por encima, lo que están por debajo. Entonces, ese pacto que tú dices, habría que definirlo desde una definición. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, unos, no, a mí este contenido me parece fantástico, me parece bueno. Y otros dicen, tío, pero ese contenido no es bueno. Y dice, ya, pero me trae. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Hackeo, lo que decías tú, hackeo Discover. Esto está pasando lo mismo que pasaba en la época del periodismo de algoritmo de Facebook, donde muchos medios digitales detectaron que todo aquel contenido que polarizaba funcionaba como un tiro porque capturaba las audiencias a un lado y a otro del malecón, pero acabó saturando a la gente. Y eso Facebook se dio cuenta. O sea, cambió el modelo porque vio que la gente ya estaba cansada de ese grado de polarización. ¿Vale? Esto no es un dato, es simplemente una anécdota. Mucha de la gente que conozco que tiene teléfonos Android ha desinstalado Discover de su teléfono. No es un dato, no es una encuesta. ¿Por qué? Porque está harto de la información que le da Discover. Porque no es información que está pegada a sus intereses, pero que no es información de valor. Y luego está el otro lado del malecón. No, es que yo eso lo he visto en Google. Claro. Hay mucha gente que no sabe lo que es Discover. Discover es un buscador predictivo donde tú no estás buscando noticias de manera activa, sino que se adelanta a tu posible búsqueda según tu historial de navegación. Entonces te está dando cosas. Por ejemplo, hoy tú estás en Madrid y si a lo mejor vas a buscar un sitio donde comer, pues Discover a las 12 de la mañana te va a dar recomendaciones de revistas de los mejores restaurantes de la zona de tal de Madrid, ¿vale? Eso es la predicción que hace Discover. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando Discover empieza a despachar contenido que los medios de comunicación ven que funciona y es contenido, tú dices, aquí llamas contenido mierda, todo el mundo sabe lo que es el contenido de mierda. Todos o sea, yo he hecho, en la época de Facebook, yo he hecho mucha mierda. Pero hay medios de yo comunicación, he hecho mucha mierda. Tú sabes que hay medios de comunicación de este país que hacen contenido regulero para atraer. Porque tenía objetivos de audiencia muy ambiciosos. Entonces,
Yo sé ser mucha mierda. Además sé qué palanca tocar para hacer mucha mierda. ¿Que lo quiero hacer? No. Claro. ¿Que lo quiero hacer? Pero yo que sé, Pero que tú funciona, eres el director sí. de tu medio, pero los grandes grupos tú sabes que se hacen contenidos reguleros para atraer. Incluso, bueno, lo que tú decías de... Bueno, regulero. A ver, hay que entender lo que funciona en Discover. En Discover no funciona... Incluso en contenidos Discover, de Discover con 600 palabras entras. bueno, con menos. O sea, en Discover tú no necesitas... o sea, Discover es una aplicación móvil. Ya. Es una aplicación mobile. Ya. Que se está pareciendo cada vez más a Instagram. ¿Vale? En Instagram tú ves la foto y luego amplías, como en YouTube, amplías y ves algo de texto. Date cuenta que Google perdió la guerra de las redes sociales. Tiene que estar ahí. Vale. Perdió, o sea, y ves un poquito de texto. Entonces, Claro. una red social funciona con el mecanismo de click and go. O sea, haces clic en lo que te interesa y luego te vas, ¿vale? Porque lo que quieres es volver a seguir haciendo scroll. Esto está testeado, hay leaks de Facebook que lo utiliza para generar dopamina, sobre todo en adolescentes, y tenerte enganchado. TikTok es el mayor algoritmo de mayor adicción que hay en el mundo. Bueno, tú no necesitas hacer un contenido para Discover de 2.500 palabras. No te lo va a leer ni Dios. Tienes que hacer un contenido de click and go. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú en tu portada tienes un contenido de calidad, de alta calidad, de extrema calidad, la pregunta es, ¿parte de este contenido lo puedo vender en Discover? Es decir, ¿puedo extraer parte de ese contenido y reutilizarlo para Discover? Sí, se puede, se debe, se está haciendo. Los que saben, sí. Claro. Los que no saben, no. Entonces, la pregunta es, un medio de comunicación pequeño, hiperlocal, micromedio, local o incluso local, que tiene una limitación de publicación diaria, no puede reutilizar el contenido que ya tiene. Esto es como la matanza de un cerdo. Se aprovecha todo. Te comes la oreja, Sí. el jamón serrano y todo. ¿Pero por qué no se hace? Pues es muy difícil meterse en la cabeza de directores de medios pequeños para hacerle entender esto. Y no lo ven, no lo ven. La pregunta es, ¿no se está haciendo ya para redes sociales? Sí, tú coges el contenido y sabes que no puedes publicar lo mismo en Instagram, que en TikTok, que en YouTube, Sí. que en X, que en Facebook. O sea, estás adaptando el contenido a la plataforma. Entonces, ¿por qué tu contenido? O sea, esto es como tener un modelo de agencia interna. O sea, yo lo veo así. Tú tienes un contenido que es tu contenido de carril de tu línea editorial y a partir de ahí tienes que tener una serie de departamentos o personas que digan, vale, este contenido va así para Facebook, este contenido va así para Instagram, este contenido va así para Discover, ¿vale? ¿Cuál es el tema? Que como se ha institucionalizado tanto lo de las redes sociales como supuesto canal de audiencia o de visibilidad o de impresiones, se ha olvidado que Discover es una red social y se está tratando como si fuera un buscador, y no es un buscador. Ya. Tiene un ADN algorítmico que es una red social. ¿Por qué funcionan tanto las declaraciones? Porque es una red social. Luego, si quieres, entramos en otro tema, que es el de cómo los medios están catapultando declaraciones de influencers como noticia, cuando son los influencers los que están ganando 125 millones de euros en publicidad en España, y los medios les están bailando el agua porque es contenido sacado de un vídeo de TikTok, Que sacado entra en de Discover, otro, que entra en Discover. fácil. Pero es que es como meter al lobo en tu gallinero. Ya, pero es que funciona como un tiro. Ya, pero es que tú le estás dando un espacio en un medio de comunicación a un influencer donde los influencers gratis, donde los influencers, bueno, gratis no porque estás ganando publi, pero donde estás relanzando Gratis para ellos. estás relanzando desde tu audiencia, estás derivando audiencia hacia ese influencer que no tenía la audiencia de un medio de comunicación. Sí. Es que es muy curioso eso, ¿no? Sí. O sea, funciona como un tiro lo de esta experta en arquitectura te dice dónde tienes que poner la cama, no la pongas al lado de la ventana. Este experto en economía te dice cuál va a ser la próxima crisis financiera. Sí. Este experto en nutrición te dice que no comas jamón. Este médico te dice que hagas 15 minutos de deporte al día para evitar el infarto. El nombre de esos influencers ya son entidades, Vale, ya pues, de por sí. Ya son entidades, ya son temáticas. Claro, pero mi pregunta es, la tele ya lo está haciendo. O
sea, la tele con sus tertulianos, sus periodistas, etcétera, está cogiendo la declaración de un programa, de un tertuliano, o sea, de alguien que tenga en plantilla, tanto externa como interna, como influencer de la propia marca de la tele, para venderlo en Discover. El resto, ¿por qué no? Claro. Porque estamos echando hacia afuera. Yo mi reflexión así final para cerrar este capítulo, antes de que hacer una pregunta antes de cerrar este capítulo, creo que lo que tú comentas, para mí yo lo veo como si fuera un iceberg, ¿no? Es decir, lo que es la parte de arriba, que es pequeñita, donde muchos medios, periódicos grandes saben cómo utilizar Discover, y luego está una masa grande, no de tráfico, sino de número de medios y de proyectos que no saben utilizar Discover, que ni redes sociales. Pero si es muy sencillo. Falta muchísima. Es súper sencillo. Discover funciona con 5 palancas. 5. El interés del usuario. O sea, esto no es que lo cuente yo, sino que lo saben todos los SEOs de España, que son los mejores SEOs del mundo, a los que vienen a mirar los SEOs tanto de Estados Unidos, que nosotros pensamos que en Estados Unidos son la hostia, y resulta que en Estados Unidos tienen traqueado a 5 o 6 medios españoles, donde ven que es lo que somos los mejores del mundo, efectivamente. Eso es. Sí. Pues, entonces, la cuestión es, si tú sabes que Discovery funciona por intereses, por ejemplo, si tú coges este teléfono y te buscas en la App Store de Apple cuáles son las aplicaciones más descargadas, ahí tienes intereses. O sea, si, por ejemplo, tú dices, ¿por qué funciona el SEO de supermercado? Porque hay mucha gente que tiene la app de un supermercado descargada en el móvil. Entonces, ahí tienes un nicho. Sí. Fácil de explotar. Muy fácil. La segunda cosa por la que funciona Discover es en la recurrencia. Tú tienes que estar publicando, como yo, la misma noticia casi todos los días o todos los días durante mucho tiempo. Siempre la misma noticia, la misma temática. ¿Vale? Hay más cosas. Otra de las cosas es la localización, ya lo hemos hablado. O sea, la noticia de Discover te persigue según la ciudad en la que estés. Y el disparador es la ciudad. ¿Vale? Madrid, Orense, Vigo. O sea, el disparador es la ciudad. Cuando digo la ciudad, puede ser el pueblo. O sea, tú puedes crear una vertical solo de un pueblo. Pero si en ese pueblo hay mucho interés, por ejemplo, el pueblo donde veranea en Semana Santa todos los habitantes de... Claro. ¿Vale? Discover hay que entenderlo como un partido de fútbol. La localización es el estadio y hay un tránsito de gente que de manera recurrente va a ese estadio en un momento determinado, ¿vale? Y luego hay otros disparadores que son más, digamos que más largos de explicar, y luego hay como un botón que tienes que tocar en Discover para que esos disparadores exploten en el mismo momento. Claro. Y ese botón es conseguir, esto lo contaba hace unos años y luego se convirtió en mantra, lo contaba David Esteve cuando era responsable de Audiovisual Confidencial, es conseguir el mayor número de usuarios haciendo clic al mismo tiempo en una URL. Y eso todo el mundo sabemos cómo se hace. Es decir, todo el mundo sabe cómo conseguir. Cuando hablo del mayor número de usuarios, no es una ecuación de volumen, es una ecuación de concurrencia. Es decir, si tú eres un medio local y tienes una audiencia, pongamos, de 1000 páginas vistas al día, si el 50% de esa audiencia la logras concentrar en un único momento sobre una única URL, eso entra en Discover. Hay veces, lo que se llama calentar el algoritmo, que eso ya no está funcionando mucho, porque Discover va cambiando y van cambiando cosas, pero eso siempre funciona. Y eso funciona, ya se sabe cómo. Notificaciones push, newsletter, portada, o sea, es que es sota, caballo y rey. ¿Por qué no se hace? Porque no se tiene una estrategia para Discover, no se tiene un método. Pues yo te digo que esta gran oportunidad, como tú lo dices, Discover, imposible. Yo te digo, mira, tenemos casi 300 cabeceras, que lo utilicen bien y que sepan utilizarla bien y que entren, yo te diría que un 20% de lo que nosotros tenemos, 20-25%. No te digo que ellos por sí solos, sin saberlo, entren en Discover, porque también lo hay, ¿eh?
Nosotros tenemos medios de que tienen un 30% en Discover. Eso es otro mantra, ¿eh? Sin hacer Discover, entran en Discover. ¿Sabes por qué? Porque no tienen competencia. Claro, hay un mantra que es, antes entraba todo y ahora no entra nada. Ya. ¿Y por qué? Y a mí cuando me hacen esa pregunta es, ¿y por qué te entraba antes? Dices, no lo sé. Digo, pues la misma respuesta la tienes para el motivo por el que no entra. Pero mucho es lo que nos dicen, ¿no? Que no tienen competencia en esos lugares. Y son noticias, lo que tú dijiste, el primer factor que dijiste es que interesa, son contenidos de interés, ¿vale? Pueden estar escritos como quieras, sin negritas, sin enlaces, sí, pero son de interés. Ese es el 60% del contenido. Hay un 60% del contenido, creo que es el 60%, pero luego hay 1 de cada 3 noticias que entran en Discover, a veces en determinadas localizaciones es superior, ¿eh? 1 de cada 3 noticias viene por localización. Entonces, si tú eres un periódico con autoridad en una localización, si no estás en Discover estás perdiendo dinero. Porque es que, insisto, no dicho por mí, dicho por los medios, y es muy posible que a esos medios se los haya dicho Google. Va a ser la única fuente de tráfico orgánico del ecosistema de Google. La otra, pero ahí no está todo el mundo por una cuestión de costes, es el segundo buscador del mundo, que es YouTube. ¿Tú crees ahora mismo que si mañana desapareciera Discover, cerrarían muchos medios y grupos editoriales? Pasaría lo mismo que pasó en la época de Facebook. Pero esto ya se sabe. O sea, ya se sabe cuál puede ser el impacto. Cuando la prensa, hablo de los legacy media, los impresos, y dado en un gráfico legacy media, me gusta. Que movieron ellos. Antes de la llegada de Facebook y Google como grandes oligopolios de la publicidad, facturaban 3.000 millones de euros la prensa, ¿vale? De euros, no recuerdo si facturaban 3.000 millones, ¿vale? No recuerdo si de euros o de pesetas, creo que de euros, sí, de euros, 3.000 millones. Cuando llegó Facebook y Google, eso, hasta el año 2019, cayó a 1.000 millones. Ostras. Se le comió un tercio. Pues ahí ya tienes un dato. ¿Cuánto van a caer los ingresos si te cae la mitad de tu audiencia? Gartner, una consultora, ha dicho que la audiencia que va a perder la internet completa es un 50% en el 2028. Vale, un gran player americano, en una vertical que tiene, después de que Google haya instaurado su chat GPT sobre los resultados de búsqueda, ya ha perdido un 45% este año. Entonces, yo, si fuera el gerente de un periódico o de un medio de comunicación, haría lo que hizo el CEO del New York Times en la época de la COVID. Crear una cuadrante con 9 posibles escenarios y en cada escenario poner un porcentaje de pérdida de audiencia. Y en el 9º escenario poner el apocalipsis. Y es decir, el cierre, claro. No, poner y nos quedamos sin tráfico en Discover, porque esto ya está pasando. Hay medios que se han quedado sin tráfico en Discover. Yo te puedo decir que de un día para otro. Yo te puedo decir que de España, incluso de GFK, del top 25, 20-25, hay medios con 80 y 90% de tráfico de Discover. Y mi pregunta que te hago ahí, por ejemplo, si tú fueras el director de esos medios, cambiarías un poco el rumbo diciendo, no todo Discover, señores, vamos a hacer otras cosas. Eso nunca va a pasar porque yo no voy a ser el director de ninguno de los medios. Si fueras. Básicamente porque siempre me he acostumbrado después de muchos años a trabajar solo. Pero si tú, alguien te pidiera consejo, dirías, vete por otros canales también, baja un poco ese porcentaje de Discover. Pero es lo que hablamos antes del mientras tanto. O sea, tú ya sabes cuál es... Claro. O sea, tu principal kiosco de despachar noticias ahora mismo es Discover. Pero tú sabes, porque ya lo hemos aprendido en la época de Facebook, que un algoritmo funciona como funciona. O sea, se lanza, se escala, se monetiza y te deja tirado. Buah. Son las 4 patas de un algoritmo. Para los creadores de contenido, para los medios y para cualquier contenido de internet. Funciona así. O sea, se lanza,
se escala, se monetiza y te deja tirado. Tal cual. Porque eso ya lo vimos en Facebook. Ya lo vimos. Entonces, si tú sabes en qué etapa del algoritmo estás, la estrategia debería ser la de buscar ingresos que se salgan de ese ciclo que siempre va a ser decreciente. ¿Y qué es lo que ha hecho la prensa durante muchos años? Buscar ingresos vintage. O sea, lo que se llama tradicionalmente como vintage es aquello que funcionaba hace 20 años, ¿no? La ropa vintage, la música vintage, etc. Entonces, a lo largo de estos 20 años, ¿qué es lo que ha hecho la prensa? Buscar ingresos vintage. ¿El muro de pago qué es? La suscripción que se pagaba por un periódico en papel. Me voy a la newsletter, me voy a... ¿Qué es la newsletter? El niño de las películas americanas en una bicicleta llevándote el periódico. ¿Qué es un podcast? ¿No es una radio eso? Sí, sí, claro, claro. ¿Y qué es un vídeo de YouTube? Sí, sí, lo mismo. Sí, sí. Entonces, los medios lo que han hecho es, los periódicos se escuchan, las radios se ven en streaming, las teles tienen webs y se leen. Han buscado ingresos vintage de productos digitales que ya están validados hace 20 años. Sí, sí, tal cual. Por eso surgieron las newsletters, por eso han vuelto los foros. ¿Qué es ChatGPT? O sea, los viejos del lugar saben lo que era el chat de Microsoft. ¿Qué es ChatGPT? Lo que pasa es que detrás del chat no estaba un grupo de gente o de amigos. Ahora hay una inteligencia artificial. ¿Qué hay más vintage que ChatGPT? Sí, sí, claro. Y luego hay otro tema. Los medios de comunicación tienen algo que las grandes plataformas no tienen, que es contenido. Y en torno a ese contenido se pueden generar modelos de negocio paralelo al clic. Por ejemplo, sobre la mesa, sobre casos ya validados. El Financial Times tiene una consultora para asesorar sobre creaciones de muros de pago, porque ya tiene un muro de pago. Claro. ¿Vale? El New York Times, el Washington Post, The Wall Street Journal, tienen una cosa que se llama franquiciado de contenido. Es decir, si tú quieres el contenido de mi marca global, yo te lo cedo en franquicia y tú me pagas. Entonces, ¿eso qué es? Pues eso son ingresos colaterales. Pero, ¿dónde está el grueso? El grueso del negocio de los medios. ¿En crear las noticias? No. En buscar ingresos colaterales a una cosa que ya es una commodity. Es decir, si Google coge 10 noticias y hace un resumen y te lo da, Google es un editor. Tendrá que pagar por ello. Sí, sí, claro. Ahí hay otro modelo de negocio. Págame lo que me estás robando. Pues hasta que alguien de arriba diga eso, no va a pasar. Bueno, cambiando de tema. GfK, me gustaría saber tu opinión del medidor de audiencias que hay ahora mismo en España, por lo que todos se están mirando, y yo creo que ya es incluso una obsesión. GfK, me gustaría saber tu opinión, porque antes había Comscore, ahora hay GfK. Desde nuestro punto de vista, GfK no es todo lo preciso, exacto que debería ser o que podría ser. Me gustaría saber tu punto de vista. ¿Por qué? Pues porque cuando entró GfK hubo verdaderos, malestar, hubo mucho malestar en medios, ¿vale? Me gustaría saber tu punto de vista de GfK. Voy a ser de ti, voy a ser de gallego. ¿Para qué sirve un medidor? Pues para auditar, para decirte, tú tienes esto. ¿Pero tienes qué? Visitas, tráfico. Tú Tráfico. tienes este tráfico. Clics. Tráfico. Clics. Que te... tráfico... O sea, clics de duplicados. Bueno, muchas veces puede venir desde una apertura, pues no pones el nombre del periódico, puede venir desde Facebook, puede venir desde Google, puede venir desde muchos sitios, ¿no? Pero es tráfico al fin y al cabo, ¿no? ¿Para qué sirve un medidor? Para certificar el número de clics que tienes en tu medio de comunicación. ¿Qué pasa si el modelo de clics ya no es un modelo válido para el negocio digital de la prensa? Ya. Creo que te he respondido a la pregunta. Esos medidores no valen para nada. Desde el mes de marzo que está iOverviews en España,
Desde hace 6 meses, donde nosotros como españoles hemos podido ver el futuro en América Latina, ese medidor no vale para nada. Ni ese, ni el que venga, que no mida realmente la métrica o la KPI por la que se va a regir el sector. Si el sector se está guiando por los clics, el usuario único en multidispositivo, y el clic se está separando de la curva de impresiones en tu Search Console, ¿para qué vale un medidor? Para nada. Entonces, ¿tú ahora mismo crees que el que está top 1 en los medios en España lo ves más como un mérito o como un método? No entiendo la pregunta. Es decir, mérito porque ese GFK te mide que tú estás de primero, ¿vale? Es el mérito de estar primero. O un método, es decir, yo puedo hacerlo de una manera, pues párate lo que tú decías, tráfico de Discover, tráfico de aquí, tráfico de allá, es decir, saben cómo llegar a ese número 1. El actual medidor de España lo que da son los rankings de aquellos medios que mejor funcionan en Discover. Punto. No hay otra cosa. Vale, entonces sería realmente un método, claro. Los que mejor saben hacerlo. Yo te digo lo que hay. O sea, el último reporte del medidor oficial de audiencias de mayo deja constancia que es un ranking de Google Discover. Para ti es eso. No, para mí no, para el sector. No es una opinión, es un dato. O sea, cuando a un medio le va mal en Discover, cae 2, 3, 4 posiciones. Entonces estaríamos hablando de que los medios ahora mismo dependen un porcentaje muy alto de Discover. No es que dependan de un porcentaje muy alto, dependen de Discover, punto y aparte. Entonces, la pregunta es, si nos vamos a un modelo de Discover como única plataforma, pero nos vamos a un modelo más cercano al cliente, al anunciante, cercano a la impresión, de que vale un medidor que te mide usuarios dentro de la tienda, cuando realmente el modelo va a ser niños por fuera del escaparate mirando los caramelos. Incluso ponderado dirías que son clics más tiempo de estancia. Yo no sé cuál es la KPI que se va a manejar en el sector, ojalá lo supiera, Ya. porque ya estaría... La más justa, ¿no? No, la más justa no, la que decida el sector. No, o sea, la de usuarios únicos no es la más justa, porque va en contra de la marca informativa, por ejemplo. Bueno, GFK utiliza el sistema de panelistas, yo no lo veo y el sector creo que tampoco, pero bueno, es lo que ahora mismo... Entonces, para ti, ahora mismo, ¿qué métrica para ti? ¿Vale? Para David González. ¿Qué métrica debería importar más en el medio? ¿Google Analytics 4, un GFK o no sé? O un Search Console, por ejemplo. ¿Qué métrica crees tú? ¿O qué KPI? ¿Exactamente para qué? O sea, para un medio, para auditar un medio, para saber que ese medio... Sí, pero ¿cuál es el modelo del medio? ¿Es un modelo puramente publicitario? ¿Es un modelo mixto donde parte de su core business es también suscripciones? ¿Es un medio en el que y gran parte de sus ingresos son eventos? O sea, que todo ahora esto mismo, top depende. 15, top 20 de los medios, ¿cuál crees tú el medidor, un KPI, que funciona y que digas, yo creo que a través de este KPI... Como medidor oficial no lo sé, porque no tengo respuesta a eso. Como periodista, como responsable de un medio y como alguien que habla mucho con los medios, yo diría que la KPI más importante ahora mismo es una KPI que te muestre, bueno, son dos KPIs, que te muestre dos cosas, que es el lifetime value, que puede ser publicitario o puede ser de muro de pago, y para mí la más importante ahora mismo es la KPI que demuestre o certifique tu tráfico directo, es decir, usuarios registrados, el login. El login. Es decir, gente que vaya ahí, que yo quiero ver estas noticias. O sea, esto igual lo sacas en un reel o en un short o donde quieras. Me encanta. O sea, esto es como un making of, ¿no? Entonces, como sé que esto lo vas a sacar en un short, te lo voy a responder mirando a cámara. Vamos a pasar de un modelo del click al lead, con lo cual la métrica que moverá todo el sector, creo y estimo que será el usuario registrado. No será, y perdóname lo que te voy a decir, no será que tú lo ves desde un punto de vista como proyecto editorial con suscripción.
No. Imagínate un medio que no tiene suscripción. No. ¿Cuánto vale la hoy por publicidad? hoy casi ¿Cuánto todo. vale la publicidad por delante del login? ¿Y cuánto vale por detrás? Ya, te entiendo. Yo de publicidad sé poco, pero ¿cuánto vale un cliente que está por fuera del escaparate y cuánto vale un cliente que está de allá adentro? Ya. El que está dentro del escaparate y es una tienda de dulces, tendrá a un dependiente o una dependienta que le diga, aparte de esta bandeja o de esta tarta que se quiere usted llevar, llévese esto, Claro. pero pruébelo antes. ¿Cuánto vale ese cliente que ya ha entrado en la tienda? Valdrá más que el que está fuera, de cara al anunciante, digo. O sea, no es una cuestión subjetiva, es una cuestión de parámetros de industria. O sea, el login permite una publicidad, llámala premium o llámala como quieras, y aparte con el login tienes otro factor que es todavía más diferencial. Es decir, tú sabes por qué sitios y por qué temáticas está pasando un lector logueado. ¿Vale? Igual que Google sabe dónde haces clics porque te has logueado dentro de Chrome, un medio de comunicación sabe cuáles son las temáticas más potentes de los usuarios logueados. Pero es que eso no es solo una KPI que va a mover la aguja a nivel de ingresos, es que puede mover la aguja a nivel editorial. ¿Por qué no estamos haciendo más noticias sobre esta temática donde están cayendo el 20% de nuestros usuarios logueados? ¿No? Volvemos a la newsletter. Si tú tienes una newsletter, que es un producto bueno, bonito y barato, con una newsletter tú puedes saber quién está registrado, con su nombre y apellidos, a veces. Puedes saber el número de veces que abre la newsletter. Eso ya demuestra un interés. ¿Vale? Puedes saber en qué enlaces que está dentro de la newsletter hace clic. Ya sabes qué temática le importa. ¿Vale? Y además puedes saber cuántos de esos usuarios hacen clic en una temática. Claro. ¿Sabes el poder que tiene eso? Mucho, muy Es decir, si tú imagínate que tienes, en vez de red de periodistas, tienes red de ferreteros y ves que de los 1000 ferreteros que tienes en tu newsletter, 100 clican en una noticia de un cambio de legislación para las ferreterías, ¿qué es lo que tienes ahí? Un pain, un dolor. ¿Y cómo conviertes ese dolor en solución? Con noticias. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación, algunos, no tienen una newsletter? Claro. Cuando es una herramienta todavía más potente que Search Console. Para leer a tu audiencia, claro. Muy bien, David. Yo creo que hasta aquí he aprendido muchísimo de, bueno, ya no solo de Discover, sino de medios y de incluso, yo podría decir que eres un metaperiodista, sabes mucho más de las cosas que, bueno, normalmente estamos, pues eso, acostumbrados a utilizar, Discover o Google o lo demás. Me gustaría entrar en la parte un poco más personal, es decir, hasta ahora, red de periodistas, a nivel cansancio, a nivel estrés, ¿te ha pasado factura? No. No. ¿Por qué? Porque muchos directores de comunicaciones, o personas, ¿no?, que tienen proyectos, bueno, pues han sentido ese estrés de hacerlo bien, ¿vale? De que esas noticias gusten, ese tráfico. Hace unos días a los usuarios registrados y a los usuarios premium, o sea, a los suscriptores de mi newsletter, de Red de Periodistas, mandé una carta a suscriptores que decía cierra un ciclo. Lo leí. Hay mucha gente que lo ha entendido como que cierra Red de Periodistas. Básicamente yo lo que hice fue lo mismo que pasó en enero del 2019. Yo en enero del 2019, a través de la newsletter, como producto o como canal digital, quise validar un modelo. Es decir, ¿puede un único periodista tener un muro de pago como el New York Times? Vamos a probarlo. Yo lancé la newsletter en enero, o sea, en la newsletter dije, a partir de ahora Red de Periodistas va a ser de pago. Y yo lo que necesitaba es que de esas 1000 personas, 100 se dieran de alta en ese pivote.
Entonces, se logró el challenge y yo monté un muro de pago. Fue una validación, ¿vale? Entonces, ahora estoy yo a nivel personal y a nivel de proyecto en otro proceso. Yo lancé un crowdfunding que se entendió como pedir dinero para algo y era, pues sí, se pedía dinero para crecer como proyecto hacia los nuevos rumbos en los que yo creo que tiene que ir el site, pero no solo el site. O sea, no me puedo aventurar a decir lo que tienen que hacer los periódicos porque ya sabrán ellos lo que tienen que hacer, o los medios. Yo digo lo que creo que tiene que ser mi medio y lo que tengo que hacer yo como periodista. Y es abrir las fronteras hacia otros canales de audiencia donde están otras audiencias, otros espectadores, otros lectores, otros oyentes a los que yo ahora mismo no llego. Ya. Y debería llegar. Debería llegar. Bueno, dicho esto, yo lanzo un crowdfunding y digo, quiero que me apoyen 100 medios con aportaciones para hacer crecer este proyecto hacia donde yo creo que debe crecer. Y lo hacía para crecer no yo solo, sino montar un equipo, una especie de equipo A, como la serie de los 70, que consiguiera ampliar esa serie de ecosistema de donde están las audiencias. Vale. El crowdfunding no funcionó. O sea, funcionó a nivel de contenido, pero no funcionó a nivel de validación como lo que pasó en enero del 2019. Pero ahí estuvo Claudio Cabrera, del The Athletic, del New York Times, Álvaro Mazariegos, del Español, Santiago Narra, de La Nación en Argentina, Gabriela Hernández, del Universal de México, Amparo Polo, de Expansión en España, y José Antonio Navas, del Confidencial. Era muy difícil, con ese plantel de ponentes, no ver lo que pasó en el pasado, lo que está pasando en el presente y lo que va a pasar en el futuro. Entonces dije, vale, no he conseguido validar el modelo que yo pensaba que era, pero he visto que dentro de ese modelo, es decir, de los directos, se puede compartir conocimiento y liderazgos por parte de un sector que todavía no lo sabe, pero que se viene una crisis mayor que la financiera. Pero no a nivel económico, digo a nivel estructural de industria. O sea, porque la inteligencia artificial no es un hype, ¿vale? O sea, hay un gráfico por ahí que dice que ChatGPT ha conseguido 1 millón de usuarios en un solo mes. Eso no lo ha conseguido ni WhatsApp. Entonces, esto no va de modas. Yeah. Es un cambio casi de paradigma a la hora de lo que... El último Digital News Report del Instituto Reuters daba un dato. Los usuarios de menos de 25 años, el 17% consumen noticias en ChatGPT. Brutal, ¿no? Y el 4% de los encuestados a nivel global ya lee noticias en ChatGPT. O sea, todo apunta a que ChatGPT apunta maneras de periódico. Entonces, ¿el pivote que quiere hacer Red de Periodistas o hacia otro nombre de proyecto, cuál es? Son 3. Nuevos canales de audiencia, ¿vale? Sobre todo YouTube, porque es el trato más humano y más visual. Potenciar la marca personal de David González de manera paralela a Red de Periodistas o de manera superior, que es lo que yo creo que todos los periodistas deberían estar ya trabajando, dentro o fuera de sus medios. Porque ya sabemos lo que pasó durante la crisis financiera, 13.000 despidos en 10 años. Y la última cosa, contenido en directo y efímero. Si no vienes, te lo pierdes. Claro. Pues David, estamos terminando, ya que prácticamente lo último que me queda es que lo hacemos a todos los entrevistados, es responde sin pensar demasiado, pues una frase corta o si quieres una palabra. ¿Vale? Esto es para otro reel, ¿no? Esto es un poco harto. Vale. Me vas a fraccionar como... ¿Vas a coger este vídeo y lo vas a cortar en cuántos trozos? ¿24, 25? No, a ver, lo que sí que hacemos es que funciona muy bien en YouTube, son trozos sobre temáticas. Eso funciona muy bien, en YouTube eso funciona bien y luego hacemos reels de los momentos más tarde. Entonces, sin pensar demasiado, David, lo primero que te venga a la cabeza, redes sociales. Redes sociales. Canibalización de tu tiempo.
SEO. 3 siglas que no pueden tener tanto poder como las otras 3 con la C delante, SEO. GFK. El medidor oficial en España, por el momento. Google Discover. El único canal de audiencias que les va a quedar a los medios de comunicación en España, América Latina y el resto del mundo en un plazo de 6 meses, un año. Clickbait. La mayor palanca que tienen los periodistas para conectar ahora mismo con las audiencias que capturan de los algoritmos, como el de Google Discover. Entendido el clickbait como un arte creativo donde se omite información en el titular, pero no dentro de la noticia. Paywall. Es un modelo que valida la propuesta de valor de tu medio de comunicación porque estás dando noticias a un número reducido de usuarios que están dispuestos a pagar por tu trabajo. Suscripciones. Lo mismo que lo anterior, pero en lugar del concepto, la estrategia. Subvenciones a medios. La gran trampa de este negocio. IA para periodismo. Primero hay que saber las tablas de multiplicar y luego aprender a usar la calculadora. Con la IA lo mismo. Periodismo de aquí a 5 años. Un oficio en continua crisis. Medios locales. El futuro del periodismo. Los medios locales son el Google del barrio. Si un periódico local consigue ser el Google del barrio, ese medio sobrevivirá. Y por terminar, David González Torres. Periodista. O sea, no... Quiero decirte que mi trabajo no es solo un trabajo. O sea, yo dejé este oficio en su momento y tuve que volver porque no sabía hacer otra cosa. Bien. Vale. Esto, hay un pintor neoyorquino, que no recuerdo el nombre, afroamericano, que estuve viendo una exposición suya en Londres, y cuando le hacen una entrevista así como un poco, estas entrevistas sucias que era como una cámara de estas de mano y un micro así y tal, dice, ¿usted por qué pinta? Dice, prefiero equivocarme pintando que acertar haciendo otra cosa. No recuerdo el nombre del pintor, la verdad. Me gusta esa frase. No es mía. Me gusta, me gusta. Como todo lo que publicamos, no es nuestro. Bueno, pues ahora pasa la antorcha, pasa el testigo. Dinos 3 personas que crees que deberían estar en las entrevistas de los Open Podcast. 3 personas del sector. Vale. Kiko Llaneras, porque tiene una de las newsletters más potentes de este país y porque es buen tipo. Y porque él te puede contar cómo se crea, se escala y se publica continuamente información sobre periodismo de datos con la newsletter como canal. Creo que es uno de los casos de éxito de marca personal más importantes de este país. Luego, creo que una de las mejores SEOs de este país, que ya no trabaja en los medios, y que te cuente por qué ya no trabaja en los medios, que es María Carrión. Y luego, por último, yo te diría que entrevistaras a un periodista que odiara al SEO. Ahí te podría dar una lista interminable de nombres, pero lo buscarás tú seguro. Y que te explique por qué. ¿Que odia el SEO o que no cree en el SEO? Porque puede ser también. Bueno, el odio por sí ya es un acto de fe. Ya. Puede ser muy revelador. Pues nada más. David. Lo único, o sea, yo no estoy ni a favor de Google ni en contra del SEO. Yo lo que digo es que la prensa de este país, o los medios de este país,
están compitiendo entre ellos cuando realmente el gran enemigo no es tu rival. Ya. Tu gran enemigo son las plataformas. Pero es que todos lo saben. Sí, sí. Sí, sí. Entonces yo creo que, como decía antes, debería haber como una especie de pacto de Estado para que eso no ocurra. Por ejemplo, lo que está pasando con las inteligencias artificiales ahora, independientemente de los contratos ad hoc que estén firmando las grandes plataformas de inteligencia artificial con determinados medios, lo cual lo que ha hecho es romper el quórum en forma de generar ingresos colaterales, como yo te decía antes, me parece un expolio. Disney y otra gran empresa, Warner creo, han demandado a Midjourney. El New York Times se gasta $10 millones anuales en la demanda de OpenAI. De manera individual, una cabecera no puede pelear contra una gran multinacional. Se tiene que hacer como se ha hecho en su momento en Francia o se ha hecho en Alemania. Que hinquen la rodilla y que paguen lo que deben. Sí, desde luego. Tú cuando te levantas por la mañana regalas tu CMS. Efectivamente, claro, claro. ¿Por qué Google va a robar nuestro contenido en concepto de contratos ya firmados con anterioridad? ¿Por qué lo va a robar Cloud? ¿Por qué lo va a robar Perplexity? ¿Por qué me lo va a robar por visibilidad? O sea, yo te regalo, digamos que los productos que tengo en mi colmado, porque tú me prometes que van a haber muchos niños mirando por delante del escaparate. No tiene sentido. Bueno, es que estamos viendo la noticia como una commodity en lugar de verlo como un producto físico. Y esa es la gran mentira. Esa es la gran mentira. Bueno, David, ¿has estado cómodo? ¿Te ha Sí. gustado la entrevista? ¿Has estado bien? Sí, sí, sí. Bueno, pues muy bien. Pues vamos a dejar hasta aquí. Por favor, dejarnos un me gusta, que nos ayuda mucho. Seguirnos en nuestro blog, openimas.com/blog. Activar también la campanita de las notificaciones push. Y en redes sociales, en TikTok, en Instagram y en nuestra cuenta también de LinkedIn. Hasta la próxima. Y ahora es cuando yo apareceré como 24 veces en no sé cuántos canales porque trocearás toda esta conversación, seguro. Muy bien, David. Pues fantástico, tío. Un placer, tío. Muchas gracias. A ti.